Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en la segunda clase del programa de especialización en Elliott Wave, donde vamos a de a poquito ir metiéndonos un poquito en lo que respecta al modelo en sí mismo, partiendo de algunos conceptos que son muy importantes, digamos, que tiene que ver con el concepto de un modelo cíclico y fractal. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de un modelo cíclico y fractal? Y a partir de ello, indudablemente, empezar a desmenuzarlo un poquito y empezar comenzar a meternos de lleno en lo que respecta al corazón del análisis asociado al modelo, ¿sí? Eh, Hay una frase que fue una frase célebre de Elliott, digamos, que salió en el primer libro que edita Elliott, el primer libro de mercado en realidad, que es justamente de Elliott Wave, en realidad de Wave Principle, o sea, el principio de la onda, que dice: ninguna afirmación es más grande que la que dice que el universo está regido por leyes. Dice: sin leyes es evidente que todo sería un caos y con caos nada existiría. Dice: una muy extensa investigación sobre la actividad humana nos indica que prácticamente todas las manifestaciones que resultan de nuestros procesos socioeconómicos siguen una ley que dan lugar a consecuencias similares y series de ondas o impulsos de un número definido. El mercado de acciones muestra los impulsos u ondas propias de la actividad socioeconómica. En la primera clase, chicos, estuvimos hablando justamente de esto, de cómo resulta importante para un eliotista el humor social como punto de partida, a partir de donde nosotros podemos explicar el por qué el mercado responde en ciertas condiciones, incluso ante diferentes reacciones o diferentes eventos que puedan sucederse. Estuvimos justamente conversando sobre el tema, digamos, ¿sí? A partir de ahora nosotros entendemos, o lo que Elliott propone, digamos, a partir de justamente de esta frase, es entender de que más allá de que el mercado va respondiendo a un humor predominante, un humor social predominante que trata de alguna forma de ir anticipándose a distintos eventos, digamos, ¿sí? Basados obviamente en la expectativa. Dice Elliott: los comportamientos no son aleatorios en términos generales, digamos, ¿sí? O sea, en realidad se va respondiendo a un patrón de comportamiento, digamos, ¿sí? Y ese patrón de comportamiento, como bien usted dice aquí, dice todas esas manifestaciones que se van produciendo socioeconómica siguen una ley que dan lugar a consecuencias similares. O sea, en definitiva, lo que está diciendo es que ese comportamiento es la representación gráfica, ¿sí? Justamente de estas manifestaciones socioeconómicas que se van produciendo en los participantes, digamos, ¿sí? Entonces, lo que él estudia al fin y al cabo no son movimientos de precios, sino son patrones de comportamiento asociados justamente a este humor predominante que se va sucediendo indudablemente en los participantes, ¿verdad? Y cuando hablamos de fractalidad, de cierto modelo fractal, digamos, ¿sí? O sea, perdón, antes de decirle, cuando justamente yo te digo que hay una ley que rige, digamos, que va respondiendo a una condición, de ahí es que surge el concepto de ciclicidad, digamos, ¿sí? Hay un comportamiento repetitivo, digamos, ¿sí? Que hace al patrón en sí mismo, ¿verdad? Y cuando hablamos de que es un modelo fractal, dice, bueno, primero partamos de la base que es de qué hablamos cuando hablamos de un modelo fractal. Si nos estamos basando en un objeto, dice, se caracteriza por tener justamente un mismo patrón a diferentes escalas y diferentes orientaciones. O sea, ustedes pueden ver diferentes objetos, digamos, de la naturaleza principalmente, que responden a cierta fractalidad. O sea, justamente uno va partiendo, digamos, pedacitos de cada uno de estos objetos y vamos a ver que el patrón, digamos, sigue siendo el mismo, digamos, ¿no? Cuando eso lo trasladamos al modelo de Elliott Wave, y de ahí que lo asociamos con la fractalidad, digamos, de un modelo fractal, dice, es un modelo que se caracteriza por tener un patrón de comportamiento que se repite sin importar la escala temporal. Es decir, de la misma forma que al objeto fractal lo vamos partiendo
y va respondiendo a la misma condición, va manteniendo la misma propiedad, la misma, referencia al fin y al cabo, ¿sí? O el mismo patrón en sí mismo, digamos, ¿no? Bueno, el mercado, cuando hablamos que el mercado responde a un patrón fractal o un modelo fractal de alguna forma, lo que me está diciendo es que va respondiendo a patrones justamente repetitivos, ¿sí? En el tiempo, por lo cual justamente eso hace de que uno va modificando la escala o el marco temporal en el cual uno va visualizando el comportamiento de precios, y efectivamente no va a encontrar diferencia, digamos, ¿sí? Y eso hace a lo fractal el poder saber, digamos, que ese patrón se repite sin importar la condición de tiempo que yo le vaya a dar, ¿ok? Y ahí es donde justamente el modelo se asocia a un modelo fractal. Nosotros vamos a ver que en Elliott existen 5 patrones de comportamientos básicos, digamos, ¿sí? Que se dividen en 2 patrones principalmente para lo que son movimientos tendenciales, es decir, movimientos que van en dirección a la tendencia, y 3 en realidad, y combinación de estos 3, digamos, que se reflejan en movimientos justamente contratendenciales o contrarios a la tendencia. Cuando yo le decía en la primera clase, miren chicos, la recepción de una noticia no es la misma dependiendo en la fase en la cual se encuentra el mercado. Si se encuentra en una fase de tendencia alcista, una fase de tendencia bajista, digamos, ¿sí? O si aparece esa noticia dentro de un proceso de corrección temporal, o lo que llamamos también contratendencia. Bueno, justamente tiene que ver con esto, tiene que saber de que en definitiva, ¿sí? Muchas veces el impacto de una noticia determinada va a estar asociado justamente a el humor, dijimos, social que tenga ese mercado en el momento. Y ese humor social, disculpen, se va a terminar mostrándose de algún modo con patrones de comportamiento, ¿sí? Que nosotros vamos a poder identificar. Yo sé que siempre que el mercado haga un patrón de comportamiento tendencial para Elliott, el mercado va a responder en formato de impulso, que ya vamos a ver bien cómo se desarrolla, ¿sí? O en un formato diagonal, de triángulo diagonal, tal cual lo conocemos por ahí en lo que respecta a lo que es análisis técnico tradicional, ¿sí? Con algunas diferencias particulares, pero en términos generales muy similar, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo sé que si el mercado está respondiendo a alguno de estos patrones de comportamiento, lo asocio a que está respondiendo a una condición tendencial, ¿sí? La condición tendencial adquiere, dependiendo si es alcista o bajista, adquiere una respuesta a los eventos que se van sucediendo, ¿sí? Luego repetir, si yo tengo una tendencia alcista y recibo noticias positivas, seguramente la respuesta sea de potenciar mi optimismo hacia esa tendencia alcista. Si yo tengo una tendencia alcista y recibo una noticia negativa, posiblemente yo trate de absorber rápidamente esa noticia negativa para poder mantener esa tendencia. Entonces, poder reconocer que el mercado se encuentra en una tendencia, en un patrón tendencial, me va a permitir saber de algún modo de qué manera puede recepcionar dicho mercado una noticia positiva o negativa, dependiendo obviamente cuál sea la dirección de esa tendencia, ¿sí? Y lo mismo cuando estemos hablando de patrones correctivos o patrones contratendenciales. Vamos a ver de que hay 3 patrones más comunes dentro de lo que es el modelo, que son las formaciones de zigzag, las formaciones de plano y las formaciones de triángulo. En los 3 casos puede haber probablemente otra formación, que es la combinación justamente de algunas de estas de algunos de estos patrones, digamos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Pero en términos generales voy a repetir, si yo observo o detecto como elliotista, como analista, que efectivamente el mercado está desarrollando un patrón correctivo, por consecuencia yo puedo inferir, no tengo certeza, pero puedo inferir de qué manera el mercado va a dar respuesta o reacción a diferentes eventos, ¿se dan cuenta? Entonces es como que de alguna forma me anticipo, porque lo que trato de leer justamente es primero el humor dominante. El humor dominante me muestra si el mercado está en una tendencia o una contratendencia.
y dependiendo en qué fase se encuentre, justamente yo puedo tratar de interpretar, si se quiere, de qué manera justamente el mercado va a ser receptivo a los diferentes estímulos que vaya recibiendo. Llámese variable económica, o sea, un indicador que pueda surgir, inflación, desempleo, en fin, digamos, ¿sí? Variables sociales o si, asimismo noticias que se vayan sucediendo desde el punto de vista político, cultural, en fin, digamos, ¿sí? Entonces, eso me da una gran ayuda porque, vuelvo a repetir, me alcanza a mí para poder reconocer el patrón de comportamiento y entender que bajo ese patrón de comportamiento la recepción del mercado es tal o cual, digamos, ¿sí? Y obviamente solo me queda luego de, obviamente, de corroborarlo en la medida que se vayan dando, sucediendo los diferentes eventos, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a estar moviendo al fin y al cabo a lo largo de toda la capacitación y ya cuando apliquemos el modelo en sí mismo, con estos patrones. Esos son los patrones bases. Entonces, mi objetivo como heliotista es tratar de identificar cuál de estos patrones el mercado está desarrollando para de esa forma poder determinar en qué fase me puedo estar encontrando. Si me estoy encontrando dentro de un ciclo tendencial o un ciclo contratendencial, ¿ok? Y a partir de allí, bueno, todo lo que surge en cuanto a comportamiento, bueno, extensiones de precios, psicología reinante, todas esas cosas son las que vamos a ir analizando claramente. Ahora bien, ¿cómo es que Elliott se hizo de alguna forma o el modelo se hace tan famoso? Más allá de que Elliott no era en sí mismo, no nace como un analista de mercado, digamos, ¿sí? Él era contador, digamos, y en realidad se basaba justamente en todo lo que es el management en sí mismo de empresas ferroviarias. Él adquiere, en realidad, digamos, es afectado a partir de una enfermedad muy importante, ¿sí? Que lo lleva a estar, bueno, obviamente tener que abandonar un poco su actividad de manager o management, digamos, o administrador, si se quiere, ¿sí? Y obviamente hecho que muchas veces estuvo al límite de la muerte en este proceso donde tiene justamente una anemia muy importante, ¿sí? Y que en ese periodo donde él claramente no tiene una actividad laboral, digamos, y en muchos de esos periodos está internado y demás, él empieza a hacer un trabajo, se quiere empezar a estudiar un poco lo que es el comportamiento del mercado, ¿no? Tomando como referencia muchas de las bases que el análisis técnico tradicional proponía a partir de lo que Charles Dow había un poco proporcionado, si se quería, allá por 1880, 1890, con sus escritos y sus teorías, digamos, de cómo se movían los mercados, indudablemente que se hacía en ese momento, ¿verdad? Y a partir de ello él empieza a hacer su propio análisis, tomando como referencia muchas de esas bases, y es en 1934 recién, digamos, ya, donde él empieza a exponer un poco su análisis, su modelo, ¿sí? de análisis y proyección, y le manda, digamos, justamente un estudio de lo que estaba sucediendo en el mercado, ¿sí? A Charles Collins. Que Charles Collins, ¿quién era? Charles Collins era un trader de renombre de la época, muy reconocido, a quien por cierto le llegaba un montón de analistas, indudablemente, análisis en general, porque obviamente la idea era poder llegar a uno de los mejores traders de mayor reconocimiento y que tenga la aprobación de que efectivamente ese análisis en sí mismo se esté validado por alguien reconocido en sí mismo, ¿no es cierto? Obviamente Charles Collins, así como recibió el de Elliott Ware, recibió el de tantos. Sin embargo, la particularidad que se conoce justamente en el caso de Elliott fue cuando en marzo de 1935, si ustedes observan, el mercado había ingresado en una fase de baja luego de haber tenido todo un periodo, varios meses de recuperación y de expansión alcista. No olvidemos que en 1932 el mercado marca el piso, lo que fue una de las crisis más importantes de la historia bursátil, que fue obviamente el crash del 30, digamos, ¿sí? Que inicia en 1929 y termina justamente, hace piso en 1932.
donde la bolsa pierde un 90%, 89% de su valor, digamos, ¿sí? Y a partir de entonces empieza un proceso de recuperación, pero en un contexto de psicología muy negativa, imagínense, ¿no es cierto? Entonces, pasado unos años, el mercado entra en un proceso de recuperación a partir de 1932, y claro, cada vez que el mercado insinuaba un escenario de corrección, un escenario de baja, el mercado estaba como temeroso, claramente, porque, bueno, traía las secuelas de algún modo de lo que había impactado en su bear market reciente, digamos, ¿sí? Sin embargo, cuando el mercado entra en una fase de corrección, allá por 1935, marzo, ¿sí? Elliott, basado justamente en su modelo de análisis, le manda un fax justamente en ese momento a Collins y le dice que la caída que estaba teniendo el mercado se podía estar, digamos, en su tramo final de desarrollo, a partir de donde los precios podrían estar retomando el avance y buscando nuevamente máximos hacia adelante, nuevos máximos en este caso de recuperación, ¿verdad? Esto indudablemente que le llamó la atención a Collins, pero que bueno, que en la medida que el mercado no tenía que esperar a ver qué pasaba con el mercado, cómo el mercado respondía. Cuando Collins observa de que efectivamente con el nivel de precisión en el cual el mercado finalmente alcanza su piso y empieza un proceso de recuperación que con el tiempo lo termina llevando efectivamente al índice, en este caso Dow Jones, a nuevos máximos históricos, es donde Collins indudablemente advierte de que estaba en presencia de algo distinto, digamos, ¿sí? Porque no solamente era el reconocimiento de la tendencia que se iba a armar, sino la precisión con la que determina a partir de dónde esa tendencia comenzaría, digamos, ¿sí? Y es allí donde establece cierta relación con Elliott, tratando, bueno, de buscar un poco de explicaciones de por qué o de qué forma había logrado tal acierto, digamos, ¿sí? Obviamente Elliott le muestra un poco cuál era su criterio, cuál era su modelo de análisis, y es allí donde Collins lo motiva a Ralph Nelson Elliott a realizar su primer libro, donde la idea es exponer justamente su modelo de análisis ante el mercado. Obviamente Collins tenía mucha llegada a todo lo que era el círculo del mercado en sí mismo, digamos, ¿no es cierto? Y es así donde él edita su primer libro, que es obviamente The Wave Principle, que es el principio de la onda, donde justamente hace referencia a la interpretación base de su modelo en sí mismo, ¿no es cierto? No quiero meterme mucho de lleno en la historia, digamos. Generalmente por ahí alguno de ustedes ya de por sí ya la conoce, lo cual no me parece tampoco relevante profundizar, pero sí me parece relevante tomar como base de cómo es que surge justamente el modelo y de ese ida y vuelta que hubo indudablemente a partir de ese punto, de ese momento referencial, que es justamente el reconocimiento de ese piso de marzo de 1935, es que indudablemente Collins empieza a advertir en Ralph Nelson Elliott, obviamente, como un gran analista o un analista con mucho potencial, donde veía que muchas de las cosas que Elliott proponía efectivamente el mercado iba respetando, digamos, ¿sí? Y desarrollando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos metemos de lleno en el análisis, o sea, con el tiempo, quiero comentarles, aquellos por ahí que no sepan, con el tiempo, Elliott fue adoptando nuevas herramientas, fue como complementando su modelo en sí mismo. De hecho, que a Fibonacci lo suma un poquito más tarde, digamos, a lo que es la secuencia de Fibonacci, que va a ser de mucha utilidad para poder unir puntos de referencia con los conceptos que Elliott mismo traía, digamos, ¿sí? Obviamente lo fue adoptando más adelante, y de allí es que el modelo se termina como completando, digamos, ¿sí? Pero en términos generales, si uno se pregunta por qué, al menos desde mi parecer, Elliott Wave pasa a ser como uno de los modelos más completos y más importantes, es porque cuando nosotros analizamos Elliott, no es que estamos, como muchos creen, digamos, ¿no? Que por ahí no conocen en profundidad el modelo, creen que hacer Elliott Wave simplemente se trata de contar ondas o como contar movimientos al fin y al cabo, digamos, ¿sí?
Y en realidad es solamente una parte de lo que el modelo propone, porque el modelo, vamos a ver que te propone, digamos, te lleva a analizar el mercado de diferentes dimensiones justamente, ¿sí? Lo cual te permite lograr una interpretación mucho más completa, si se quiere, ¿sí? Cuando hablamos de diferentes dimensiones, es el saber de que el mercado analiza, o sea, el modelo permite analizar un ciclo amplio, o sea, te permite ordenarte dependiendo de en qué fase se quiere temporal vos trabajes. Vos podés ordenarte en qué momento del ciclo también te podés encontrar, tanto en un plazo corto como en un plazo más largo. Eso te ordena a corto plazo, te ordena a mediano, te ordena a largo plazo, o sea, de algún modo, y te da una mejor orientación de qué es lo que puede o qué es lo que podemos esperar del mercado, ¿sí? Justamente cuando hablamos del marco temporal y estamos hablando de un modelo fractal, también estamos diciendo de que justamente yo puedo ir viendo el mercado, analizando el comportamiento del mercado en diferentes plazos, y la condición analítica no va a cambiar, la condición interpretativa no va a modificar, ¿me explico? Y eso es un valor muy importante porque me va a permitir claramente visualizar el mercado en diferentes marcos temporales, más allá de que luego yo me centre en uno en particular que sea en definitiva en el cual yo decida operar, digamos, ¿no es cierto? Me sienta más cómodo para tomar decisiones, ¿sí? Luego, analizar la arquitectura. La arquitectura tiene que ver con el patrón de comportamiento. Yo recién fui comentando, no es lo mismo un patrón tendencial que un patrón contratendencial. Responde a un patrón distinto, a una arquitectura, en una estructura, y esa estructura tiene ciertas condiciones que Elliott nos va a ir proponiendo, ¿sí? Que nos va a dar como reglas, nos va a dar como guías que nosotros vamos a tener que ir revisando, porque justamente estas reglas, estas guías van a hacer a la estructura le van a dar un grado, le van a otorgar un grado de armonía al movimiento, ¿sí? Vamos a ver que hay movimientos tendenciales que son más claros, movimientos tendenciales que son más complejos de identificar, y eso hace justamente a la armonía del movimiento del mercado. Cuanto más armonioso sea el movimiento en cuanto a su estructura, en cuanto a sus dimensiones, uno puede de alguna forma tener mayor confianza analítica. Por consecuencia, la proyección que yo pueda hacer de tal referencia es mucho más importante en ese sentido. Y luego hay un punto que es clave, que es el que ustedes ven aquí último, que tiene que ver con la psicología. Partiendo de la base de que todo el modelo lo que busca es tratar de alguna forma, se quiere graficar, digamos, ¿sí? De cómo se van dando los cambios de humor los participantes, el humor social trasladado obviamente a la toma de decisiones dentro del mercado de valores, y cómo se va reflejando eso justamente en los mercados. Bueno, justamente la psicología pasa a ser un punto muy importante, porque yo puedo encontrarme dentro de una tendencia de mercado con diferentes fases tendenciales, con diferentes fases correctivas. La pregunta es, bueno, dependiendo de la psicología en la cual tenga el mercado, yo lo puedo asociar más hacia un comienzo, a una fase de inicio de ciclo, a una fase de final de ciclo, lo cual me va a ser de mucha utilidad a mí al momento de justamente ser receptivo de diferentes estímulos que vengan a partir de las noticias, variables, en fin, de lo que se va sucediendo en la coyuntura, digamos, ¿cierto? O sea, vuelvo a repetir, lo vimos en la primera clase, muchas veces ciertas noticias similares responden a condiciones distintas del mercado, y lo cual las reacciones también terminan siendo diferentes. A esa situación uno lo puede explicar a partir de entender de que si bien los patrones son repetitivos, no es lo mismo el patrón tendencial al inicio de un ciclo de avance, donde la psicología reinante es una, que un patrón tendencial con las mismas características y con la misma estructura en un final de tendencia, donde ya las condiciones de psicología social son diferentes. Entonces, el punto de poder analizar la psicología dentro de el modelo
me va a ser de utilidad para poder yo reafirmar en qué fase del ciclo me puedo estar encontrando y en base a eso hacer mucho más sólido, más firme la proyección, digamos, en fin, de que yo pueda hacer del mercado hacia adelante. Entonces, cuando estamos hablando justamente de ciclicidad de la economía, lo que hacemos referencia es que toda fase de prosperidad, de progreso de la economía va a tener su fase de corrección, ¿sí? Que lo vamos a asociar siempre a un escenario de crisis, de depresión, digamos. Pero cuando uno lo mira en el tiempo, vamos a ver que esas fases correctivas o esas fases negativas de depresión, generalmente lo que hacen es recortar de manera parcial, digamos, lo que generó el proceso evolutivo, digamos, ¿no es cierto? Entonces es como que la economía entra en un periodo de prosperidad que luego va a sufrir su fase de corrección, porque obviamente no es continuo, digamos, ¿sí? Luego del proceso de depresión o de corrección, vuelve a ingresar en una nueva fase de prosperidad, que también va a sufrir su fase de depresión, y así sucesivamente. Entonces, cuando decimos que los mercados crecen de manera escalonada, ¿sí? Al fin y al cabo, lo que vamos a detectar es que justamente ese escalonamiento se debe a procesos o intervalos correctivos que lo que hacen es recortar parcialmente un proceso de evolución tendencial. En este caso puede llegar a ser alcista o bajista. Como nosotros estamos hablando de bolsa, Elliott entiende de que la bolsa refleja un poco la evolución de la economía, la evolución de un mercado, la evolución de la especie humana en sí misma, digamos, ¿no es cierto? Entonces tiende a ser creciente en el tiempo, o sea, a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos, digamos, ¿sí? No va a cambiar la condición, ¿se dan cuenta? O sea, siempre todo proceso de evolución y de prosperidad va a sufrir su proceso de corrección y viceversa. Cada vez que tengamos un proceso de corrección, tras la finalización de ese proceso de negatividad, de crisis, el mercado va a estar en condiciones de habilitar un nuevo proceso de prosperidad y así sucesivamente, digamos. Eso hace la ciclicidad del mercado, un comportamiento repetitivo en el tiempo, con fases de progreso, fases correctivas de crisis, que en términos generales son de utilidad para armar un escenario evolutivo a lo largo de un tiempo determinado, digamos, ¿sí? Y eso hace lo que refleja al fin y al cabo los mercados bursátiles, ¿no? Bueno, a quienes estamos en el mercado argentino, por ejemplo, y vemos, bueno, diría que algunos mercados latinoamericanos, ¿no? Porque Argentina tiene su particularidad, pero lo cierto es que hemos visto en otros mercados latinoamericanos donde las fases de crecimiento, de prosperidad son muy cortas en términos temporales y son muy importantes en términos porcentuales, se quiere muchas veces, pero son muy efímeras en cuanto a tiempo y los procesos de crisis son mucho más alargados, digamos, ¿no es cierto? Entonces por ahí uno lo asocia generalmente esto de que a largo plazo la bolsa sube, a largo plazo la inversión bursátil te va a dar sus beneficios. Bueno, son como conceptos muy ligados al mercado estadounidense o al mercado desarrollado, donde por el contrario los procesos de prosperidad son más largos que los procesos de crisis. Los procesos de crisis son mucho más cortos en términos de periodos, ¿no? Entonces, bueno, eso hace por ahí la diferencia que vamos a notar particularmente entre lo que es un mercado desarrollado y un mercado subdesarrollado, donde las crisis son mucho más prolongadas, los procesos tendenciales o de crecimiento son mucho más acotados, digamos, en términos temporales. Sí son ambiciosos en cuanto a su potencial, digamos, pero son mucho más acotados, y los procesos de crisis son mucho más alargados en términos temporales, cosa que no es lo mismo en el caso de los mercados desarrollados. Entonces, partiendo de esta base de que todo proceso de prosperidad sufre su fase correctiva, eso hace al escalonamiento tendencial, digamos, ¿sí? Que vamos a ver generalmente en la bolsa. Si ustedes eso lo trasladamos al concepto de ciclicidad, nosotros vamos a tratar de determinar, a partir de lo que muestra el modelo mismo, de que obviamente la bolsa va teniendo un patrón, digamos, se quiere, cíclico, que antecede digamos, al ciclo de la economía en sí mismo, la economía real, digamos, ¿sí?
y eso lo vamos a notar, donde el mercado generalmente primero hace piso, empieza su proceso de recuperación, cosa que por ahí la economía todavía no muestra, digamos, ¿sí? Y luego con el pasar del tiempo vamos a ver cómo se va reflejando eso que la bolsa o el mercado fue mostrando en cierto crecimiento de las variables económicas. O sea, lo que nosotros terminamos notando es que la economía real va sufriendo un retraso, digamos, ¿sí? Respecto al comportamiento bursátil. Y ese retraso hace de que indudablemente, dependiendo de qué sector se encuentre la empresa en cuestión, digamos, el impacto puede ser más temprano o más tarde, digamos, ¿no es cierto? El impacto favorable o desfavorable. Entonces, uno, entendiendo de que el mercado responde a un patrón cíclico y que ese patrón cíclico se va a terminar reflejando luego en la economía real de diferentes formas, digamos, ¿sí? Bueno, uno puede ir visualizando o ir detectando dónde pueden estar dándose las oportunidades del negocio según la condición o el momento del ciclo en el cual se encuentre el mercado y la economía. ¿Se dan cuenta? Lo cual es muy valioso eso, digamos, ¿no? Es muy valioso. No digo que sea sencillo de determinar, pero al fin y al cabo, cuando uno está en el mercado y empieza a observar cómo se van comportando tanto la bolsa en sí mismo, ¿sí? El mercado de capitales, y cómo eso en un tiempo se va trasladando el reflejo, digamos, al proceso económico, a la economía real, bueno, uno puede como anticiparse cuáles son, si quiere, los sectores que se van a ir beneficiando con el pasar del tiempo o este proceso de retraso que se va dando, ¿no es cierto? Lo cual es valioso a los efectos de pensarlo lógicamente dónde invertir, dónde poner el foco. De hecho, fíjense que hay una ciclicidad operativa en los valores que te muestra, que dice que primero generalmente suben los bonos, lo cual siempre ustedes saben muy bien que cuando suben los bonos, ¿qué pasa con la tasa de interés? Baja la tasa de interés, ¿ok? Si nosotros hacemos una asociación la más inmediata, la más que podemos encontrarnos, se quiere, de la pandemia en adelante, digamos, ahora, vamos a detectar, por ejemplo, que bueno, durante el inicio de la pandemia que tuvimos un gran proceso de suba de bonos, generalmente, con una fuerte caída en las tasas de rendimientos, digamos, ¿sí? Luego eso se terminó trasladando a una fuerte suba de bolsa, subieron las acciones. Luego se trasladó fuerte suba de commodity, lo vimos en el mercado de grano, lo vimos en el mercado justamente de petróleo, ¿sí? Aunque lo asociaron mucho al tema de la guerra y demás. El petróleo pasó de un valor de $6 en marzo, abril del 2020 a llegar a niveles de $130, y la guerra fue recién en febrero del 2022 que se declara, lo cual lo que quiero mostrar es que la tendencia ya venía en crecimiento, donde venía acompañando un crecimiento importante en los valores que venían generándose básicamente en el mercado en general, digamos, ¿cierto? Luego de ese proceso que viene la venta de bonos, la suba de tasas, que la hemos vivido, si se quiere, en el último tramo del 2021, todo durante el año 2022. Eso termina produciendo una venta de bolsa, la caída del 2022, luego del bull que habíamos visto entre el 2020 y el 2021 en sí mismo, y finalmente la baja de los commodities. Entonces lo que podemos observar es que en definitiva los valores también van respondiendo a un patrón cíclico que, por determinar en qué fase se encuentra el mercado, justamente dónde está el apetito, ya sea comprador o vendedor, me permite a mí identificar qué es lo que puedo yo proyectar, dónde va a estar a futuro, digamos, ¿sí? Si yo digo, bueno, hoy estamos en el proceso donde la bolsa sube, estamos en el proceso de expansión, bueno, guarda que eso se puede trasladar luego a commodities, ¿sí? Una vez que se traslada a commodities, posiblemente ya no sea mucho negocio estar enfocado por ahí en el mercado de bonos, porque seguramente venga la corrección de los bonos, y una vez que viene la corrección de los bonos va a venir la corrección. Es decir, yo puedo hacer una asociación y de esa forma anticiparme. Primero me ordena, me ubica, me dice, mira, estamos parados, posiblemente estemos parados acá. Si estamos parados acá, los eventos que se pueden ir sucediendo es esto, y las oportunidades que pueden aparecer son estas. Entonces me ordena, ¿se dan cuenta, chicos?
Y eso también lo que nos va a dar Elliott. Elliott nos va a ordenar porque yo puedo dar una condición de en qué fase del ciclo me encuentro y en base a eso poder proyectar qué es lo que debería esperar hacia adelante. Obviamente en la medida luego tendré que ir validando esa lectura, digamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Elliott como concepto, por más que todavía no nos metimos de lleno en el modelo, la idea de Elliott, cuando hablamos de que los mercados responden a un patrón cíclico, vamos a ver que hay ciclos mayores y ciclos menores. Hay ciclos más asociados a un periodo más a corto plazo, ciclos mayores asociados a ciclos obviamente de largo plazo, pero que van respondiendo dentro de este mapa, digamos, ¿sí? Nuestra idea, nuestro objetivo es tratar de determinar las diferentes, a partir de las diferentes dimensiones analíticas, tratar de determinar dónde, en qué fase del ciclo se encuentra el activo en cuestión, ¿sí? Yo digo, mira, me parece que estamos en una onda 4, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, considero que estamos justamente dentro de un ciclo alcista, digo, estamos aquí, es decir, que ya pasó un trayecto dentro del ciclo de avance, falta un trayecto final que tiene ciertas condiciones donde la recepción de las noticias es distinta a la fase inicial, ¿sí? Por lo cual yo tengo que estar esperando tal y cual cosa. La estructura de esta fase final tiene ciertas condiciones que puede diferir de la fase media, porque los participantes que trabajan en esa fase o se quiere que se involucren en esa fase es distinta, ¿sí? Entonces lo que quiero llegar es empezar a poder ubicar el mercado en cuestión que esté yo analizando u operando y poder darle justamente un orden, una ubicación dentro del ciclo del mapa de Elliott. Me va a ordenar, me va a dar cierta condición de perspectiva, ¿se dan cuenta? Y una vez que yo tengo cierta condición de perspectiva y se puede ir validando con el pasar de los días, yo puedo de alguna forma proyectar con mayor confianza y deducir o lograr una conclusión donde me conviene colocar mi inversión, digamos. ¿Se dan cuenta? Ese va a ser un poco el fin. Cuando hacemos de Elliott no se trata de contar ondas, no, se trata de interpretar lo que el mercado me está mostrando y tratar de a partir de esa interpretación tratar de ubicarme en qué fase de cíclica yo me encuentro para saber cuáles son las oportunidades que pueden aparecer desde esa perspectiva. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nosotros vamos a buscar desde el punto de vista de Elliott. Por eso yo les digo que Elliott es mucho más amplio que el conteo de ondas. ¿Se dan cuenta? El conteo de ondas me puede ordenar estructuralmente, ¿sí? Pero yo tengo que complementarlo con digamos, justamente con la psicología, con las armonías y demás. ¿Para qué? Para poder elevarme y poder saber en qué fase del ciclo me encuentro para poder proyectar hacia dónde puede dirigirse el mercado en un futuro próximo o en un futuro más lejano y poder ordenar, digamos, mi toma de decisión acorde a esa proyección. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si ustedes observan, los mercados responden a veces a condiciones cíclicas que no siempre tienen que ver con Elliott, pero siempre responden. O sea, uno puede detectarlo a eso. A veces lo difícil justamente es detectarlo, pero fíjense, este es el índice de bolsa del mundo. Si ustedes observan del año 2000 en adelante, hay como una ciclicidad de 7 años que dice cada 7 años vemos un punto de inflexión importante o un techo en este caso, ¿sí? Que da finalización a un ciclo de avance, y cada 7 años también podemos ver el piso que da finalización a un ciclo de corrección o de baja, digamos, ¿sí? Y justamente, bueno, de hecho que a esto le falta el último tramo. Saben muy bien que hacia finales del 2021 el mercado marcó un techo importante que bajó durante todo el año 2022 y te está diciendo, mira, en el 2023 aparece una nueva ventana de tiempo donde deberíamos tener un punto de inflexión que da finalización a un ciclo de piso a piso de nuevamente como fue en el caso del 2016, digamos, ¿sí? Entre lo cual a partir de allí pueden venir nuevamente un crecimiento que te lleve por ahí entre el 2000, en este caso 2021 sería, y 7 años más tarde sería hasta el 2028 a un nuevo techo de mercado. ¿Será así? No lo sabemos, pero por lo pronto va respondiendo, o sea, va respondiendo esa condición. En la medida que vaya respondiendo yo puedo hacerme una idea
dónde estoy ubicado. Y luego tendré que ir validándolo claramente. No es que me voy a quedar solamente con esa lectura y listo, me relajo. No. Yo hago la lectura, me ordeno, trato de interpretar dónde estoy posicionado y una vez que me posiciono, o sea, una vez que me ordeno y sé dónde puedo estar en el mercado, bueno, trato de ver cuáles son las armas que tengo para justamente para poder hacer frente a esa condición, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y eso me va a ordenar a mí operativamente, porque operativamente me va a decir, mira, te conviene bajar el nivel de exposición, te conviene subirlo porque estás en una fase expansiva, ¿sí? O mejor tomar cobertura porque lo que viene indudablemente va a ser mucho más arriesgado. Entonces, ¿para qué correr riesgos? ¿Sí? ¿Cuáles son los activos que se pueden asociar a ese nuevo escenario de riesgo? Entonces, es decir, me ordena, me ubica, ¿se dan cuenta? No tengo certeza de nada, pero la condición cíclica, el poder determinar en qué fase ese ciclo se encuentra en el mercado, me ordena, ¿ok? Y eso va a ser muy ventajoso. Cuando hablamos del patrón de Elliott en sí mismo, ¿sí? El patrón base me muestra, me dice, el mercado va respondiendo a un ciclo de impulso y ciclo correctivo. Siempre que el mercado se mueva en dirección a la tendencia, lo va a hacer en una fase de 5 movimientos. O sea, Elliott te dice, mira, ese paso que hay de un mercado que nace, un ciclo que nace en medio del escepticismo, de la depresión, del negativismo, hasta llegar a su punto máximo de confianza, que es el final de un ciclo de avance, ¿sí? No es aleatorio el comportamiento interno, sino que responde a un patrón de 5 movimientos, ¿sí? Eso va a ser la evolución en la cual el mercado va a lograr ese punto de saturación de la confianza, que luego, como todo ciclo, va a ser recortado por una fase correctiva, digamos, ¿sí? O ciclo correctivo, ¿sí? Que también responde a un patrón que mayoritariamente o habitualmente se da en una secuencia de 3 movimientos, ¿sí? Que es el proceso normal en el cual se da ese cambio de humor y todos los que están alcistas vuelven a estar con mucha incertidumbre o bajistas o negativos, ¿ok? Cuando el mercado complete esa secuencia va a estar en condiciones de que de armar o iniciar un nuevo ciclo. Entonces, lo que Elliott detecta al fin y al cabo, más allá del concepto de ciclicidad, es cómo se va a desarrollar el ciclo. Bajo qué secuencia, dice, no se va a dar de manera aleatoria, sino se va a dar bajo un patrón de comportamiento, y ese patrón de comportamiento es el que refleja al fin y al cabo cómo se da el paso de un escenario de desconfianza generalizada a un escenario de confianza generalizada y viceversa, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Entonces nosotros vamos a encontrarnos con lo que sería el ciclo alcista y el ciclo bajista. Siempre Elliott va a decir, no importa el activo en cuestión, siempre él va a asociar el ciclo bajista a un ciclo correctivo. ¿Por qué? Porque justamente dijimos que él entiende, y esto fue a partir de que se aplica al mercado de valores, que los mercados responden a un comportamiento evolutivo en el tiempo, que en el tiempo crecen. Entonces, siempre que el mercado baje, lo va a asociar a una corrección de algo que en su momento fue prosperidad, fue crecimiento, fue evolución, ¿sí? Por lo cual siempre en las bajas del mercado no le vamos a dar una orientación tendencial, sino siempre una orientación correctiva o contratendencial, donde dentro del ciclo pueden haber fases tendenciales. Ya lo vamos a ver más detenidamente luego, digamos, ¿sí? ¿Ok? Pero el concepto base es que si la bolsa refleja la evolución de un mercado, la evolución de una economía, la evolución de una región, lo que sea, ¿sí? En definitiva, tenemos que entender de que esa evolución es creciente de manera continua, con intervalos indudablemente de crisis, de correcciones. Entonces, cada vez que el mercado baje, no va a ser algo permanente, va a ser algo temporal, que lo que está haciendo es recortando parcialmente un proceso de evolución previo, juntando fuerzas nuevamente ante un proceso de saturación de esa tendencia evolutiva previa. Necesita descargar
reordenarse para luego volver a evolucionar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces sería un poco el concepto filosófico de un poco de la idea de cómo lo presenta. Y obviamente dentro de la fase del mapa de Elliott, la idea es saber de que dentro de esa fase, digamos, inicial, que yo tengo una tendencia predominante con 5 movimientos al alza y 3 movimientos a la baja, bueno, eso al ser un modelo fractal, vamos a ver de que este ciclo completo de 5 al alza, 3 a la baja, va a ser en definitiva el inicio de un ciclo de grado mayor. ¿Sí? O sea, así como yo puedo ver que el patrón interno de este movimiento de ciclo menor internamente va a responder en la misma condición, 5 para arriba y 3 para abajo, 5 para arriba y 3 para abajo, 5 para arriba, pero ya como completó 5 ondas ya corrige todo, ¿sí? 3 para abajo. Eso es lo que me va a permitir a mí pensarlo desde el punto de vista fractal y que, que la condición no cambie según el marco temporal en el cual yo esté trabajando, ¿sí? Si ustedes observan, digamos, este es el mapa en general del ciclo completo y obviamente con las subdivisiones que se pueden ir sucediendo. Ustedes pueden ver, o sea, este es un inicio de ciclo 5-3, ¿sí? Que va a ser el inicio de un ciclo mayor, que también va a completar 5 y 3, ¿sí? Que a su vez va a ser todo el inicio de un ciclo cada vez más importante. Bueno, esto se va a, obviamente, a enumerar, etiquetar, que lo vamos a ver en otra clase, para poder diferenciar los diferentes tipos de ciclo, pero de esa forma es que se aprecia. El concepto que Elliott nos propone, chicos, nos dice: cada vez que el mercado se mueva a favor de la tendencia, lo va a hacer en 5 movimientos. Cada vez que el mercado haga una corrección de la tendencia principal, ¿sí? Lo va a hacer en 3 movimientos. Entonces, siempre que el mercado vaya en dirección a la tendencia, yo voy a esperar 5 ondas y en contra tendencia voy a esperar 3. Pero ¿qué va a pasar acá? Y eso nosotros tenemos que poner el foco. Dentro de un ciclo de avance, yo tengo movimientos que van en dirección a la tendencia, como son la onda 1, 3 y 5. ¿Sí? Y movimientos que van en contra de esa tendencia, que lo que hacen es recortar parcialmente esa tendencia principal, que son las ondas 2 y 4. Entonces, si esto es un modelo fractal y va respondiendo el mismo patrón en las fases tendenciales que en las fases correctivas, lo que yo tengo que suponer que si yo a este ciclo le hago un zoom, digamos, ¿sí? Y veo los desglosos, por decirlo de alguna forma, va a responder la misma condición. La fase tendencial va a tener 5 ondas internas y la fase contratendencial va a tener 3. La fase tendencial va a tener 5 ondas internas y la fase contratendencial va a tener 3. La fase tendencial va a tener 5 ondas internas, ¿sí? Pero claro, como acá ya se completó el ciclo, yo lo que tengo es un cambio de ciclo de alcista a bajista y ahora la fase tendencial pasa a ser la bajista, lo cual internamente va a tener 5 ondas. La fase contratendencial del ciclo bajista, que va a ser la onda B, va a tener 3 ondas, y la fase tendencial del ciclo bajista, que va a ser la onda C, que es la que debería dar por finalización a la formación o al ciclo bajista, va a ser justamente en 5 movimientos. Entonces, siempre que el mercado se mueva a favor de la tendencia, lo va a hacer en 5. Siempre que se mueva en contra de la tendencia, lo va a hacer en 3. Dentro de un ciclo tendencial alcista, ¿sí? Voy a tener movimientos que van en dirección a la tendencia, lo cual responde en el patrón de 5, y van a haber movimientos que van en contra de tendencia, que van a responder al patrón de 3. Lo mismo pasa con el ciclo bajista, ¿ok? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos primero reconocer en qué fase del ciclo me encuentro, si en la alcista o en la bajista, y una vez que determino la fase en la cual me encuentro, saber que el patrón de comportamiento que esté desarrollando tendencial o contratendencial es que me va a marcar la pauta también de reconocimiento, digamos, en qué fase dentro de ese ciclo estoy, digamos, ¿ok? Y es un punto muy importante. Entonces, si ustedes observan la interna, van a ver justamente que tenemos movimiento de 5, de 3, de 5, de 3, de 5 y de 3 grandes, pero que a su vez internamente tienen 5, 3, 5.
¿sí? ¿Por qué? Porque se mueven en dirección a la tendencia correctiva, los movimientos tendenciales, y recortan la tendencia correctiva, los movimientos contratendenciales, ¿sí? Para que no se hagan tanto lío, esto ya lo vamos a ir desmenuzando de a poco más adelante, así que simplemente para que ustedes tengan una referencia. Si ustedes observan, si el carácter fractal del modelo, lo que me va mostrando es lo siguiente: a un plazo mayor yo voy a ver una secuencia de serruchos, es decir, de escalonamiento menor. Voy a ver claramente las 5 ondas con las 3 ondas correctivas. Si yo me voy bajando en el marco temporal de un mensual a un semanal, ¿qué voy a apreciar? Voy a empezar a apreciar ya los ciclos menores. Que este movimiento que veía como un único movimiento, ya lo veo que se desarrolló tendencialmente, y la fase correctiva en 3 ondas. 5 ondas, 3 ondas, 5 ondas. Ahora voy a tener 5 ondas a la baja porque me cambia el ciclo, 3 ondas al alza y 5 ondas a la baja. Si yo ahora me paso a un gráfico diario, o sea, sigo bajando, voy a ver obviamente mayor escalonamiento, ¿sí? Donde ya veo los ciclos cada vez más chicos, ¿sí? El observar, por ejemplo, que este movimiento también responde a la misma secuencia internamente. ¿Cómo me doy cuenta? En el gráfico diario tiene 5, 3, 5, 3, 5. Y así sucesivamente. Si bajo un marco temporal intradiario, voy a ver cada vez los movimientos. O sea, este movimiento también va a tener 5 movimientos internos y así sucesivamente, ¿ok? ¿Sí? Lo que quiero mostrar es, hablamos de la fractalidad del modelo porque yo puedo ir cambiando el marco temporal de la gráfica y la condición va a ser exactamente la misma, ¿sí? O sea, la condición en cuanto a patrón de comportamiento va a ser exactamente la misma, ¿ok? Y eso me va a permitir a mí aplicar el modelo a cualquier dimensión temporal, ¿sí? Simplemente tratando de, de ubicar, ordenar dónde estoy colocado según el plazo, obviamente, que esté analizando, ¿verdad? ¿Cómo se ve una gráfica más? Porque hasta el momento yo les mostré solamente como dibujos. Bueno, lo que ustedes van a observar dentro del comportamiento de mercado, la apreciación en una gráfica va a ser esta característica, digamos, ¿sí? Entonces yo voy a encontrarme dentro de un ciclo de avance con movimientos que son mayores, ¿sí? Con intervalos mayores como estos, ¿sí? Que van a ser a un ciclo mayor, 1, 2, 3, 4, 5, pero ese ciclo mayor va a sufrir intervalos menores, ¿se dan cuenta? Que tiene que ver con los ciclos menores que se van produciendo dentro de ese movimiento. Entonces yo voy a tener que determinar en qué fase, capaz que mirando un gráfico semanal o mensual, en qué fase del ciclo mayor me encuentro, y al mismo tiempo en un gráfico diario o intradiario determinar dentro de esa fase del ciclo mayor cuál es la fase del ciclo menor en el cual me encuentro. Y eso hace la dificultad. Eso hace que lo que nosotros necesitamos practicar para no marearnos, ¿se dan cuenta? De saber que todo movimiento de corto, incluso en un gráfico de 5 minutos, de media hora, ¿sí? Siempre va ligado a un movimiento de un ciclo de mayor grado. O sea, no es que son ciclos independientes, ¿se dan cuenta? Sino que simplemente es como hacer de una misma objeto, si se quiere, o una misma condición, ¿sí? E ir haciendo foco en micropartículas, si se quiere, de eso, que como es fractal va a seguir respondiendo al mismo patrón, digamos, ¿ok? Entonces ustedes pueden observar, yo voy a poder observar un gráfico capaz que mensual o semanal, viendo un patrón con un ciclo principal mayor, de que en la medida que yo vaya bajando el marco temporal puedo ir visualizando obviamente los intervalos menores dentro de ese patrón mayor, ¿se dan cuenta? Y eso me va a permitir a mí decir, bueno, yo estoy en la fase final de un ciclo de tendencia alcista, ¿sí? Pero al mismo tiempo dentro de esa fase final poder ver un marco temporal más bajo me indica si efectivamente ya esa fase final está terminando o si todavía le resta, y así sucesivamente, ¿se dan cuenta? Entonces me va ordenando de acuerdo al plazo, ¿sí? Y acá hay un ejemplo, ¿no? O sea, ustedes van a poder ver, por ejemplo, un gráfico de ciclo, de precios, digamos, en este caso de larguísimo plazo, de décadas, un rango de décadas. Puedo ver la ciclicidad en décadas,
la puedo ver en años, ¿sí? Un patrón de movimientos en años, lo puedo ver en un gráfico mensual, patrón mensual, ¿sí? Lo puedo ver en un gráfico semanal, lo puedo ver en un gráfico diario, lo puedo ver en un gráfico horario, incluso en un gráfico de tick by tick, o sea, operación por operación. Ustedes pueden observar que voy cambiando el marco temporal, si bien son momentos distintos del mercado, pero la condición analítica no modifica, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que ir detectando, saber de que el patrón es por ahí, o sea, si quiere el modelo puede ser más claro por ahí en marcos temporales más amplios, porque tengo menos intervalos o menos escalonamientos, si se quiere, lo cual puedo detectar de manera más clara las olas o los movimientos, ¿sí? Pero que visualmente me resulte más fácil poder mirar el gráfico en marcos temporales más amplios no significa que yo no pueda aplicar el modelo en plazos más cortos o más reducidos. ¿Estamos de acuerdo? Porque la condición sigue siendo la misma, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a, bueno, justamente a asimilar, a unir, a saber de que una fase de un ciclo completo, de un tick by tick, digamos, no es independiente a lo que sería un ciclo horario. Esto va a estar asociado a qué fase esté dando acá y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Así que bueno, gente, de esta forma en esta clase lo que fuimos viendo es trabajando sobre el concepto de ciclicidad y por qué es importante este concepto de ciclicidad en lo que respecta al modelo, ¿sí? Porque tiene que ver con la filosofía del modelo, y finalmente el concepto de la fractalidad, de poder saber de que el modelo va a ser de utilidad, poder aplicarlo en las mismas condiciones sin importar el marco temporal, digamos, ¿sí? Esto a mí me va a ordenar nuevamente, vuelvo a decir, el ciclo te ordena, ¿sí? Y la fractalidad me va a permitir determinar justamente en qué fase de ese ciclo me puedo estar encontrando para poder determinar justamente en qué momento puede cambiar o no tal o cual ciclo, digamos, dependiendo de qué fase justamente o marco temporal me ubique. Así que bueno, los invito a seguir en una próxima clase para seguir metiéndonos un poquito más adentro de lo que es el modelo de Google. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.